8 de la mañana con 39 minutos, como les habíamos anticipado, está ya junto a nosotros Angie Toapanta, abogada y coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Angie, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su valoración con respecto de las cifras que escuchábamos en la introducción? Vamos a ir profundizando poco a poco también en la conversación sobre las razones, los motivos, parte del diagnóstico, pero su primera reflexión con respecto de estas cifras de empleo y desempleo. Bienvenida, buenos días. Hola Alexis, buen día, un saludo para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Pichincha. Respecto de las cifras de empleo, yo creo que hay como un doble discurso, ¿no? Por un lado, lo que ha dicho el gobierno de que nos estamos reactivando y de que efectivamente ha aumentado el empleo en el Ecuador. Sin embargo, yo creo que lo que corresponde hacer como investigadores, como abogados y como periodistas es descifrar un poco más allá sobre qué empleos se están otorgando en este momento. Uh-huh. Ya lo decían ustedes hace un minuto, la tasa de empleo adecuado ligeramente se mantiene en un 32% más o menos y eso no ha variado al menos durante todo este año. Sin embargo, lo que sí nos llama la atención es que otras cifras, como las del empleo no remunerado y las del otro empleo no adecuado, han incrementado considerablemente. Y esto me refiero a nivel urbano más que todo, porque a nivel rural las cifras son aún más catastróficas. Pero el empleo no remunerado, o sea, yo puedo entender el subempleo, por ejemplo, como categoría, pero ¿qué es el empleo no remunerado? O sea, yo trabajo y no me pagan por mi trabajo. Exactamente, así es como por ejemplo el Es trabajo no esclavitud, remunerado. Angie. ¿Perdón? Esclavitud. Más bien nos referimos a otro tipo de trabajos como el trabajo familiar, por ejemplo. Ya. Damos un ejemplo de una tienda donde también Ujú. atienden los hijos, las hijas, la esposa y el Ah, ok. esposo de la Ya. persona principal o el trabajo no remunerado del hogar, que finalmente son trabajos que no están siendo remunerados, de pronto no porque no se quiera remunerar, sino porque Ujú. el ingreso no alcanza para Ok. remunerarlo, sino que el ingreso más bien ingresa como a una unidad familiar. Pero las personas en efecto están trabajando y eso significa que hay personas que están poniendo más fuerza de trabajo para obtener el ingreso que tan solo una persona debería tener de forma digna. Ujú. Ahora, bien nos decía Angie, hay que tomar con pinzas a ratos y fíjense, yo les mencionaba hace un momento el comentario de ayer de uno de nuestros invitados también, de Freddy Rivera, hablando sobre la inseguridad. Él nos decía que en esa materia el gobierno se ha caracterizado por tener una suerte de discurso demagógico securitista. En el tema del empleo, la introducción de esta entrevista con Angie empieza diciéndonos, ojo con las cifras que nos da el gobierno. Entonces, cuando el gobierno nos ha dicho, hemos creado además tantos miles de plazas de empleo, Angie, hay que entender como que en efecto las políticas gubernamentales, la ley de oportunidades que se aprobó en noviembre del año pasado, qué sé yo, otro tipo, los créditos que entregan a través de Banecuador, que no sabemos hasta digamos cuántos son, etcétera. ¿Eso es lo que ha creado el empleo o lo que estamos experimentando es una suerte de efecto rebote de estos 2, casi 3 años de crisis que hemos vivido? A ver, lo cierto es que en efecto se están incrementando las plazas de trabajo, porque como he dicho, las personas necesitan trabajar para poder obtener un ingreso y para poder vivir y acceder a Uh-huh. condiciones de vida como la salud, la educación, la vestimenta, el ocio, entre otras cosas. Eso es real, se han incrementado las plazas de empleo, pero lo que hay que observar es qué clase de empleo se está otorgando. Cuando el gobierno nos dice hemos incrementado las plazas de empleo en abstracto, no nos dice si es subempleo, otro empleo no empleo o empleo no remunerado, por Uh-huh. ejemplo. Sin embargo, al desagregar este discurso y observar qué es lo que dice el INEC, encontramos que los empleos plenos se mantienen, son exactamente los mismos que han tenido durante este año. Es decir, que no hemos incrementado el número de personas que ganen al menos un salario básico. Eso no ha Uh-huh. incrementado. Lo que sí ha incrementado son las personas que ganan menos de un salario básico y que trabajan más o menos de la jornada laboral permitida. Uh-huh. Entonces, esto nos lleva a concluir que se está incrementando empleo, pero se está incrementando el empleo precario, no el empleo pleno. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque, en efecto, ese es el discurso que mantiene el gobierno sobre la creación de empleo. Al gobierno no le interesa si está otorgando un empleo decente, solamente le interesa otorgar empleos
Y hemos escuchado, por supuesto, las propuestas de regresar el trabajo por horas, de reducir el valor de las indemnizaciones, de las bonificaciones y de otorgar mayor libertad al empleador para decidir sobre todos los aspectos de la relación laboral, incluido la desvinculación de las personas trabajadoras. Entonces, creo que la forma en la que se está creando empleo en este momento es una forma que va alineada con el plan de gobierno y con el mismo modelo económico que está aplicando el gobierno. Increíble. A ver, esto último es como, no importa si no estás afiliado al IES, no importa si tienes o no todos los derechos que están establecidos en la Constitución y el Código de Trabajo, etcétera. Lo que importa es que tengas un ingreso. No importa si es menos del salario básico, la cosa es que tengas un ingreso. Por ahí entiendo. Ahora, hay una diferencia, Andy, entre los niveles de empleo a nivel urbano y a nivel rural, donde probablemente yo creería se profundiza esto que usted acaba de mencionar, el tema de la precarización. Así es, y yo sobre todo quisiera aprovechar tu último comentario para señalar que en efecto existe una mayor desigualdad a nivel rural. O sea, este sostenimiento, digamos, adecuado del empleo pleno que existe a nivel urbano, en el sector rural es bajo. En el sector rural apenas el 14.5% de las personas tienen un empleo adecuado. Y esta es una de las cifras más básicas que hemos visto durante al menos los últimos 5 años en lo que se trata de cifras de empleo. Ujú. Pero además yo quisiera señalar, Alexis, que cuando nos referimos al empleo pleno, como lo dice el INEC, o mejor dicho, en los términos del INEC, no nos estamos refiriendo precisamente a las personas que tienen un contrato de trabajo o que Ujú. están afiliadas al IES o que tienen algún tipo de control, un empleador para garantizar sus derechos laborales. No, solamente nos estamos refiriendo a las personas que ganan menos, igual o más del salario básico. Ujú. Ese es el único estándar para medir. Es decir, que en el Ecuador ni siquiera tenemos una estadística que cruce, por ejemplo, cuántos de estos empleos plenos corresponden con contratos de trabajo debidamente regularizados y si es que estas personas que decimos tienen empleo pleno están afiliadas o no al IES, por ejemplo. Entonces tenemos una suerte de estadísticas que no son integrales, pero que, bueno, de alguna manera nos sirven para observar, al menos en el sentido del ingreso, Ujú. cómo les está yendo a las personas trabajadoras. Volviendo al sector rural, ahí tenemos también un alto número de empleo no remunerado. Recuerda que en el sector urbano el empleo no remunerado era del 12.4%, en el sector rural es del 27%, es casi el Ujú. doble, y el otro empleo no pleno es del 34.3%. Y sin embargo, a este sector rural, el gobierno no ha atendido con políticas públicas. En general, Ujú. creo que hay una total desatención del sector del trabajo. Y me llama mucho la atención porque yo escuchaba la intervención de Karina hace rato Ujú. y hablábamos sobre la reducción del gasto público que afecta sobre todo al sector de la salud y que también afecta a la seguridad social, pero que también está afectando la institucionalidad del Ministerio del Trabajo. Por Ujú. ejemplo, ya en el 2020, el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo advertíamos que el número de inspectores no era suficiente. En el 2020 teníamos 196 inspectores a nivel nacional. Ujú. En este momento, 2 años después, tenemos 199 inspectores e inspectoras, es decir, solo ha incrementado en 3 personas el número de inspectores. Ujú. Esto solamente como para mostrar que también la reducción del gasto público está afectando la institucionalidad y, por supuesto, también tiene sus efectos en cómo se vigilan el cumplimiento de los derechos laborales. ¿Qué nos dice una cifra que me llama mucho la atención, Angie? Que el 52% de las personas que aparecen como ocupadas en algo están en la informalidad. Lo que nos dice es que básicamente existen personas que están trabajando con RUC. Eso es el único estándar que tiene el INEC para poder Ujú. medir quiénes son las personas llamadas informales. Evidentemente, como decía yo, no hay en el cuestionario de preguntas del INEC algún acercamiento sobre si usted tiene o no tiene contrato de trabajo, por ejemplo, para medir si es que se encuentra en un sector formal o en un sector informal. Lo Ujú. único que toma en cuenta el INEC es si es que usted trabaja con RUC. Y eso es algo que ya ha pasado no solo en este gobierno, sino que ha sido sostenido, ¿no? La historia económica y laboral del Ecuador ha sido siempre tener un alto número
número de informales que incluso llega a ser el 50% o un poco más. Me parece que a inicios del año pasado, de hecho, el sector informal pasó a ser más del 50% de la población económicamente activa. Y claro que es preocupante porque de cierta manera nos hemos referido a que los derechos laborales únicamente podrían aplicarse o que la norma laboral, mejor dicho, protege a los trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, este otro sector está completamente desprotegido y lo que vemos es solamente un control por parte de los gobiernos autónomos descentralizados que se dirige solo a cuidar la fachada de la ciudad y a cuidar el orden público, como ellos lo llaman, y a costa de este discurso lo que hacen es reprimir a trabajadores informales o trabajadores ambulantes, trabajadores autónomos. Sobre todo en Quito hemos visto cómo la alcaldía de Guarderas ha reprimido con muchísima fuerza a los trabajadores del centro histórico y a los trabajadores que se encuentran fuera del mercado. Sin embargo, lo que tal vez no se observa con más amplitud es que este sector informal es lo que realmente sostiene la economía del Estado, porque sin el sector informal, supongamos que no existiera y nos quedáramos solamente con el sector formal, no habría suficiente flujo de capital para poder sostener las condiciones económicas. Ahora, hay un dato que a mí siempre me ha hecho ruido cuando estamos revisando los datos estadísticos de empleo, desempleo, y es que desde mi particular punto de vista y desde mi absoluta ignorancia, porque yo no soy un especialista en estos temas, Angie, la mejor manera de medir la calidad, sobre todo, del empleo, probablemente debería ser o podría ser el número de afiliados al IES. Y ahí ver si es que en efecto los trabajadores tienen todos los derechos, gozan de todos los derechos, incluido, por ejemplo, la posibilidad de hacerse atender en los hospitales de la seguridad social, o en el caso de si son despedidos, contar con por ejemplo, un bono de desempleo, ¿no es cierto? Y ahí, no sé si ustedes tienen también registro de en lo que va del gobierno actual o en los últimos años, ¿cuánto se ha incrementado el número de afiliados? O si todavía seguimos, como hemos estado en esta última etapa, con una tendencia a la baja. Te cuento que hemos solicitado al IES esa información, pero hasta el momento no se nos la ha entregado. Lo que sí te podemos decir es que instituciones públicas como el IES y el Ministerio de Trabajo conocen perfectamente de que hay trabajadores que no están siendo regularizados y por eso ya hacía mención a que es importante contar con un número considerable de inspectoras e inspectores que puedan hacer vigilancia de estas digamos, saltos a la norma que se producen sobre todo en los sectores rurales. Y lo que es cierto también es que el INES en algún momento levantó una estadística que daba cuenta de que en los sectores agroindustriales existe un gran número de trabajadores que no son afiliados al IES, es decir, la institución conoce de este tema, sin embargo, lo que hace falta es operatividad para poder regularizar y sancionar a esos empleadores. Y claro, ¿no? Que frente a esto el IES tiene un millón de problemas más, como el problema de Solca, que surgió en estos días, como el problema de los representantes en el consejo directivo del IES, atenciones más emergentes, como el problema de la salud, por ejemplo, el pago a los prestadores externos, entre otras cosas. Pero me parece a mí que no son excusa para descuidar este otro tipo de acciones que debería tomar el IES. Me piden, Andy, y creo que esto obviamente tiene conexión con lo que usted mencionaba hace un momento, que el Ministerio de Trabajo, por efecto de el tema de reducción de presupuestos y de tales, solo ha incrementado en 3, me parece, dijo, el número de inspectores, ¿no? Me piden que le pregunte si el Ministerio de Trabajo ha presentado informes con respecto de las miles de denuncias de explotación laboral y en qué, digamos, aparte de estos casos últimos que nos ha citado, no sé si hay algún otro comentario adicional, pero lo que nos preguntan es, ¿el Ministerio de Trabajo ha presentado informes de miles de denuncias de explotación laboral o no? Hay un dato curioso, Alexis. Lo que sucede es que el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de hacer informes de las inspecciones que realiza durante todo el año, pero no lo está realizando. El último informe lo realizó la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, perdón, sobre todo considerando que durante la pandemia existió un incremento muy considerable del ingreso de denuncias y los inspectores no podían atender todo el número de denuncias, entonces había una brecha de ingreso de denuncias de este tamaño y de tramitación de denuncias de este tamaño. Había una diferencia muy grande. Y en este informe lo que se dio cuenta es que
la mayoría de denuncias que ingresas, en primer lugar, no son tramitadas porque las personas desisten o porque no conocen el procedimiento, y que en segundo lugar, en la mayoría de los casos, se llegan a acuerdos. Y si es que no se llegan a acuerdos, el procedimiento se archiva porque no se llegó a un acuerdo, no se pudo conciliar. Entonces, lo que nos da cuenta esto es que no existe tampoco capacidad al interno con las y los funcionarios que contamos en este momento para poder tramitar este número de denuncias. Pero además de eso, yo diría que hay un problema de fondo, y es que en el Ministerio del Trabajo realmente las personas que manejan estos procedimientos no están debidamente capacitadas. Desconocemos cómo se hace el proceso de selección. Sin embargo, las personas que estamos en el litigio y quienes hemos tenido procesos en el ministerio, conocemos que hay un sinnúmero de falencias al interno, y sobre todo creo que también es una institución muy política que responde, por supuesto, a un modelo de gobierno. La situación de vinculación laboral con todos los derechos, todos, Angie, entre hombres y mujeres, ¿cuál es? ¿Ha mejorado la situación laboral de las mujeres, que además fueron de las más golpeadas durante la época de la pandemia? No, la situación de laboral de las mujeres no ha mejorado. De hecho, las mujeres fuimos uno de los sectores de trabajadoras más afectadas durante la pandemia. Recordemos que la división sexual de trabajo ha provocado que nosotras aún nos mantengamos en los trabajos de servicios, como el servicio de limpieza, el servicio de cuidado, el servicio de alimentación, entre otros, que son los servicios que se vieron fuertemente afectados durante la pandemia. Y el resultado de la pandemia fue un retroceso considerable del avance de los derechos laborales en las mujeres, que hasta el momento no ha logrado volver. Y digo esto porque me parece que incluso las propuestas de reforma que tiene el gobierno son reformas destinadas a que las mujeres sigamos manteniendo esta división sexual del trabajo, y no a lograr una igualdad o al menos algún sentido de equidad dentro de las condiciones laborales. He escuchado con mucho asombro intervenciones de representantes del gobierno donde dicen, por ejemplo, que el trabajo por horas nos ayudaría a las mujeres a poder seguir cuidando en la casa y a la vez poder tener un empleo remunerado, tener algún ingreso adicional. Sin embargo, nunca se piensa que las mujeres también deberíamos tener acceso a un empleo pleno. Por el contrario, creo que la Corte Constitucional ha hecho un trabajo interesante al reconocer el rol de las mujeres dentro de la gestación, el cuidado y la lactancia, puesto que hace algunos meses atrás, ya casi un año, emitió una sentencia interesante que obligaba a las instituciones públicas a garantizar estabilidad a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Eso es algo que el gobierno no lo había hecho, y de hecho la Corte Constitucional le ordenó a la Asamblea Nacional que emita una ley sobre el cuidado de las mujeres en estado de gestación y lactancia. Ahora, Alexis, yo quisiera también mencionar que no ha sido la única parte, digamos, de la población vulnerable que está descuidada en este momento, sino que las personas de la tercera edad, adultos mayores, en este momento se encuentran en situaciones precarias porque son personas que no consiguen trabajo. Las y los jóvenes, sobre todo los que se graduaron en la pandemia porque no pudieron insertarse a espacios de trabajo. Y las personas informales inmigrantes también son personas que se han visto fuertemente afectadas y que no encuentran políticas públicas destinadas a ellos y a ellas. Sobre todo en el sector de los jóvenes, quiero resaltar que, si bien es cierto, en este momento, como decíamos al inicio, hay un incremento del empleo pleno, del empleo en general, son justamente ellos quienes están ocupando estas plazas de empleo. Por ejemplo, en un empleo precario donde gana al menos $200 al mes, ya se está considerando para las cifras de empleo, y a su vez sirve para poder potenciar el discurso del gobierno, pues son las personas jóvenes las que en su mayoría se están insertando a estas plazas de trabajo precarias. Muy bien. Le quiero agradecer infinitamente también a Angie Toapanta por haber aceptado la invitación a este diálogo, conocer cómo están y profundizar, por supuesto, las cifras del empleo y el desempleo en el Ecuador. Angie es abogada y coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Muy gentil, Angie, un fuerte abrazo.